Hola, ¿cómo andan? Tengan todos muy buenas noches. Esto es Enfoco, primer programa de un espacio que abre Panamericana y Panamericana Play para el diálogo, para la charla, para conocernos más, para que todos los miércoles desde las 20 horas podamos dedicarnos un tiempo el necesario para poder hablar con un invitado cada semana. En el día de hoy decidimos arrancar de una manera especial con un hombre de medios, con un hombre con un recorrido importante, que conoció diferentes países por distintas circunstancias y que ya hace tiempo está en nuestra ciudad y es reconocido justamente porque es rufinense. El invitado del día de hoy es el señor Hugo Basso, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por llegarse hasta aquí a los estudios de Panamericana. Hugo, ¿cómo andás? Gracias por acercarte aquí y por dedicarnos este tiempo en este primer programa de Enfoco. ¿Cómo andás? ¿Bien? No, gracias a ustedes. ¿Bien? Bien, bien. Un poco mojado nada más. Sí, la lluvia. ¿Qué día para arrancar? Sí. Recuerdo, Hugo, que hace, no sé si un año, un poquito más, cuando te vi, me decías que estabas con ganas de jubilarte. Ya me jubilé. Bueno, quería saber si había pasado. Sí, sí. Y también te quería consultar si esa jubilación tiene gusto a jubilación, de decir, dedico más tiempo a lo que me gusta, a lo que quiero. Sí. Sí, bueno, yo no sabía que era tan lindo estar jubilado. Si lo hubiera sabido, por ahí me jubilaba 10 años más. Pero no, la estoy disfrutando la jubilación, realmente. ¿Sí? Estoy leyendo todos los libros que no pude leer durante mucho tiempo. Trabajo por ahí un poco de ayudante de albañil porque me estoy haciendo una casita por ahí, por Barrio Jardín. Sí, o sea, ¿tenés un tiempo para dedicarte? Claro, me dedico a cuidar las plantas. Leo mucho y miro muchas películas, que era algo que tenía pendiente, ¿no? Claro, porque en la vorágine del día a día no hay tiempo. Y el tema del periodismo es muy absorbente, ¿viste? Y por ahí vas relegando cosas, bueno, pues es la revancha para mí. Actualmente estás integrando lo que es la subcomisión la comisión directiva de Belgrano. De Belgrano, sí. Un cargo ahí que también te genera un placer, mucho placer, sí. Y eso del placer, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el placer que encontrás de estar ahí? Y viene de que, no sé, el otro día le decía a un compañero que siempre participé en política, yo he sido un tipo con una actividad política durante toda mi vida. Y muy pocas veces en ese ámbito político he sentido la satisfacción de decir, bueno, ayudé a construir algo importante. ¿Viste? Claro. Generalmente se frustraba por una cosa, por la otra, qué sé yo. En el Belgrano mi experiencia para mí ha sido sensacional. Yo hace 10 años que llegué al Club Belgrano con un grupo de gente. ¿Ya fuiste presidente de la institución? Sí, fui presidente, fui secretario. Y hace 10 años no había nada en el Belgrano. Ni siquiera tenía el cerco alrededor de la manzana esa que ocupa el club. Claro, y hoy estamos hablando de una institución que volvió a la Liga Benadense. Y hoy estamos en la Liga Benadense, ganamos partido de locales en nuestras canchas, que llevamos 4. Lo hablábamos recién. Llevamos 4 Digo, que es importante que es pertenecer a una institución, y te quería consultar justamente esto. Cuando uno ingresa ya a lo que es la vida institucional, a veces también supongo que debe ser difícil salir de lo que es una vida institucional. Salís de una y quizás ingresás a otra por una cuestión de necesidad de pertenecer a un grupo de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo cuando yo en la comisión del Belgrano soy el viejo. Claro. ¿Viste? Soy el viejo. Y hay un grupo de pibes y pibas jóvenes con una polenta, con una fuerza, con ganas de laburar. Y eso te reconcilia con la participación comunitaria, porque de última la vida institucional, la política, la religión, en realidad lo que es integrarse a una tribu. Sumarse. Pertenecer a algo, ¿viste? Y cuando vos pertenecés a un grupo que tiene esa polenta, esa fuerza, eso te reconcilia con la vida. A mí me carga las pilas, me da mucha alegría, yo lo disfruto. ¿Sabes qué? Te pensaba en lo que me decías recién, esto de cuando hablábamos de que te querías jubilar y demás. Venía de la mano con esto de desprenderte de a poco de lo que era tu diario, de lo que era tu semanario. Sí, porque yo medio en broma, medio en serio, siempre digo que yo no trabajé nunca. Claro. Para mí no era un laburo, yo estaba 10, 12 horas por día si era necesario. Una época que dormíamos unas horas arriba de las resmas de papel,
donde íbamos a imprimir el periódico al día siguiente. Pero yo no lo sentía como un laburo. Yo me divertía trabajando. Claro. Me apasionaba mi trabajo. Con el tiempo se me empezó a hacer más rutinario y ya me empezó a pesar, claro, y a aburrir. Claro, quizás no se pierde el placer, pero la rutina se vuelve... Se me hizo muy rutinario y ya me empezó a pesar, ¿viste? Sí. Ya me costaba sentarme en la computadora, estar 5 o 6 horas, después salir a sacar la foto, volver. Claro. Y me empezó a costar. Y dije, bueno, es el momento de desprenderse. De desprenderse, ¿no? De tomar distancia. Y no me costó para nada. ¿No te costó? No, para nada. Porque supongo es toda una decisión, decir, bueno, ya no es más mi medio. Sí, pero no me costó. No me costó. Claro. Yo pensé que iba a ser por ahí un proceso más, sí, obviamente, más trabajoso, ¿viste? Pero no me costó para nada. Afortunadamente, no lo extraño. Claro. Si es no lo extraño. ¿Y qué es lo que empezaba a pesar? Lo que tiene que ver con estar con la actualidad, pendiente de la información, estar arriba de lo que sucedía. Sí. Y eso eso te provoca una tensión permanente, digamos. Que no estás nunca tranquilo. Claro. Porque decís, bueno, me tiro media hora a la siesta. Bueno, pero si está pasando algo en tal lugar. Claro, ¿viste? sí, pasa. Es medio psicótico el asunto, ¿viste? Claro. Los colegas periodistas acá no saben, pero están medio del tomate con la profesión. Sí. Es una profesión que te consume te y te gana lleva. la cabeza. Claro, sí, claro, te gana la cabeza. Claro. Y ya que estamos hablando de tu medio, ¿qué fue lo más impactante de todos esos 30 años fueron, ¿no? Del sí, semanario? 30 y pico, sí. Supongo que habrás pasado buenas y malas, sí. Pero por lo que me decías en ese momento de aventura, de las contratapas, eso era todo sí, bueno, porque para mí la tribuna tenía dos partes, ¿no? La parte periodística en sí, que a mí me gustaba mucho. Con los años, además, vos vas generando relaciones, contactos, y siempre tenés la manera de encontrar la información que le interesa a la gente, ¿viste? Siempre tenés la manera de llegar un poquito más a fondo en las cosas. Claro. Y es muy interesante, eso me entusiasmaba mucho, a mí me divertía mucho poder llegar al fondo de las cosas y poder contársela a la gente. Y lo otro, eso y la diversión que era para nosotros hacer la tapa del diario, del periódico. Nosotros nos divertíamos mucho haciendo la tapa, con Pipiés Casino, con Pocho Pérez, pobre que falleció, con la gente que trabajaba en el diario, qué sé yo, Alejandro, Albornoz Villagra, que hacía la parte deportiva. Claro. Nos divertíamos haciendo la tapa. Pero lo que más me divertía a mí era escribir las contratapas. Para mí era un placer. Era una libertad absoluta, ¿no? Claro. Era un juego. Claro, era un juego. Creo que en el libro que ya lo vamos a estar mostrando, que presentaste el año pasado, un poco hablas de eso, de que era un juego, de que te divertías y que cuando lo volvés a hacer fue volver a eso, ¿no? Sí. Me gustaba mucho, me divertía mucho. Era un momento era el recreo para mí, ¿viste? Sentarme generalmente el viernes a la noche, tarde, ya madrugada del sábado, cuando ya se estaba imprimiendo las páginas interiores del periódico, se estaban imprimiendo, porque nosotros teníamos una imprenta, teníamos una impresora muy vieja, pero que andaba. Y mientras imprimían las páginas interiores del diario, yo escribía la contratapa. Está bien. Y ya que estamos hablando de periodismo, ¿cómo es el periodismo, el que tenemos en la ciudad? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Lo veo, es un periodismo muy variado el que tenemos, ¿no? ¿Muy diferente al que hacías vos? No, distinto, sí, en algunas cosas. Por ahí el periodismo escrito te obliga a profundizar un poquito más en la información, me parece a mí. Una opinión muy personal. Sí. ¿Viste? El periodismo escrito te obliga a profundizar, a plantear más en contexto la información. A recabar un poco más también, ¿no? A buscar un poco más de información, a lo mejor. El periodismo por ahí en la radio o en los medios audiovisuales no requiere de tanto laburo, digamos. Claro. A lo mejor en eso se diferencia, pero el periodismo de hoy yo lo veo con mucha más movilidad que el nuestro. Están en todos lados, más ágiles. Y más efímero, ¿no? Un tema también, lo toco hoy sí. Y ya mañana quizás no hablo de lo mismo. También. A lo mejor en otro momento se dedicaba más tiempo a profundizar, como decíamos, a investigar. Sí, y el periodismo escrito por ahí requiere también andar con más pie de plomo, ¿viste? Claro. Yo más seguro. Escucho la radio, por ahí un periodista tira una información, mira, no, bueno, a los 10 minutos le habla a uno y dice, no, che, esto no es así, de otra manera, bueno, no era así, era de esta otra manera. Claro, me retracto.
Claro, el periódico, viste, cuando vos lo escribiste, está acá. Hay una Tenés vez un que acuse, claro. salió. Claro, ¿Viste? claro. ¿Y cómo es que llegaste al periodismo? ¿Cómo se despertó esa necesidad? Porque vos te fuiste, después que terminaste secundario, a Córdoba a estudiar medicina. Sí. Después viene la etapa del exilio. Bueno, yo en el secundario, bueno, yo ya empecé a hacer política en el secundario. Sí, Hace poquito, ¿cuándo fue? Hace unos días. Invitaron del profesorado 19, nos invitaron a una charla preparatoria de una actividad que va a ser el 31 de mayo, por el aniversario de los 40 años de la democracia y todo esto, ¿no? Y había chicos y chicas de los centros de estudiantes que hay ahora, en el Superior 50, no sé en qué otro colegio, que hay Bien. centro de estudiantes. Y claro, yo les contaba la historia del primer centro de estudiantes que lo fundamos nosotros en el 74, Sí. cuando tomamos el colegio. Ujú. Y yo en un tiro, y me preguntan los chicos, bueno, ¿y quién estaba en el centro? Y yo digo, bueno, mirá, a mí me eligieron presidente, ese centro de estudiantes, Betty Aguilera era la secretaria, que después la secuestraron y la mataron en Rosario en el 77. Y cuando le dije eso, se quedaron, Impactados. claro. Entonces ahí vos tomás conciencia que los chicos ahora, lo que vivimos nosotros, para los chicos de ahora es una película viejísima, que no la vieron tampoco. Claro. A mí me llamó la atención eso, el shock de decir, ¿qué pasa acá? Y en sí tenemos una democracia joven, porque sigue siendo joven. Sí, joven, y yo le decía a los chicos que hay que cuidarla. ¿Viste? Hoy Tal ser cual. parte de un centro de estudiantes, pensar de una determinada manera, oponerte a una dictadura, a una cuestión injusta, hoy no te cuesta la vida en la Argentina oponerte a una injusticia. Claro. Y eso hay que cuidarlo, eso es importante. La democracia tiene todos los defectos que vos quieras, te despotricamos contra los políticos, bueno, pero los podemos cambiar. ¿Viste? El que no te gusta lo cambia. A los 4 años, ¡tum! Claro. ¿Viste? Peor que te los impongan. Claro. Pero hay que cuidarla, por más defectos que tenga, hay que cuidarla. Y me decías, pertenecía y ya hacías política en el secundario, después te fuiste a estudiar medicina. Me fui a estudiar a Córdoba, sí, y bueno, yo durante mi militancia en el secundario y cuando llegué a Córdoba en agrupaciones estudiantiles, así antes del golpe del 76, yo tenía una postura crítica hacia la lucha armada, digamos, si bien entendía el proceso de la lucha armada y de la violencia política que se genera en este país a partir del golpe del 55, especialmente del bombardeo a Plaza de Mayo Sí. en el 55. Ahí se genera toda una etapa de violencia política que yo lo entendía históricamente, vivía la realidad de esos años. Pero con el gobierno de Perón y después de Isabel, yo era muy crítico hacia la lucha armada en ese momento. Bueno, es un gobierno, no nos gustará, pero es un gobierno democrático. Sí. Pero cuando fue el golpe de Estado, sí decidí sumarme a la resistencia armada contra la dictadura. Claro. Y ahí, estando en Córdoba, después... Me secuestran Sí. en septiembre del 76, me secuestran. Estuve en un campo de concentración que se llama La Perla, en Córdoba. Conocido. Conocido, sí. Yo fui a declarar en el 2016. Fui a declarar al juicio de La Perla. Un juicio oral y público Sí. en el Tribunal Federal de Córdoba, que fue una experiencia fuertísima para mí. Sí, como que te reencontraste con todo eso, ¿no? Sí, no solo que me reencontré con los compañeros, sino que el tipo que me había torturado estaba ahí sentado a 2 metros míos, ¿viste? Donde estaban los acusados. ¿Qué recordás de todo eso? De esa etapa. Sí. Supongo etapa oscura totalmente, pero ¿qué es Sí, lo que recordás? bueno, Si es que te gusta recordarlo. es parte mía, es algo que llevo conmigo, ¿viste? No, yo tenía 19 años y fue una experiencia que cambió mi vida, digamos. La tortura, los 3 años de cárcel, después
cambió mi vida, me marcó para toda la vida. Es algo que uno lleva consigo el resto de sus días, ¿no? Sí, es un poco eso. Bueno, como toda experiencia, no, yo tengo una opinión que es por ahí es discutida, ¿viste? Cuando fui a declarar al juicio de La Perla, me acuerdo que había un equipo de psicólogos que hablaba con vos y de abogados que hablaban con vos antes de que declares para ver cómo estaba, porque es una experiencia muy traumática. Claro, como una especie de contención previa a lo que Claro. iba a ser la declaración. Y yo les decía, mirá, yo no me considero una víctima. Yo combatí la dictadura, yo era un combatiente contra la dictadura militar. Lo que me sucedió es consecuencia de lo que yo hacía, algo así. Lo que me sucedió es consecuencia de lo que yo hacía y yo sabía que me exponía a eso. Entonces yo no me considero una víctima. Víctima fue el pueblo argentino que sufrió las consecuencias de esa dictadura. Claro. Que destruyó la industria nacional, nos ató al capital financiero internacional hasta ahora. Claro. Estamos viviendo las consecuencias de eso. Bueno, para mí, cuando yo le decía eso, me decían, no, pero vos no podés decir eso cuando declares, porque si vos no te considerás víctima, sin víctima no hay culpable y sin culpable no hay juicio. Eso no lo puedo decir. Bueno, no lo pude decir cuando declaré. Bien. Pero, bueno, esa es un poco la experiencia tuya. La interpretación personal que yo tengo de mi propia experiencia, ¿no? Está bien. Yo viví eso como parte de una lucha. Bien. ¿Y de ahí te exiliaste? No, yo salí en libertad en el 79. Estuve 2 años en la cárcel de Córdoba y 1 año en La Plata. Bien. En la cárcel de La Plata. Y salí en libertad desde La Plata. Me vine a Rufino, entré a trabajar en una fábrica que había acá que se llamaba Varopor, que era de Barolá y Porta, que era una fábrica de máquinas para panadería. Sí. Y ahí aprendí el oficio de tornero, era aprendiz de tornero. Me gustaba mucho, era una cosa nueva, digamos. Sí. Pero bueno, un día acá había un comisario en esa época que se llamaba Benito González. Un tipo pelado, pero tenía un mechón de pelo que se lo daba vuelta así. Y me llama un día. Llaman por teléfono a casa, digo, sí, mire, el comisario Benito González quiere hablar con usted, a la comisaría. Y el hombre me dice, mire, Basso, voy a necesitar que me traiga una radiografía dental. ¿Por qué dijiste? Claro. Le pregunté, ¿para qué una radiografía dental? Dice, para reconocer su cadáver. Bueno. Más confuso. No, más claro, imposible. Claro, Cuando el tipo te dice, mira, traemos una radiografía dental para que podamos reconocer tu cadáver. Te lo dijo todo. Viste, bueno, yo salí y le dije, fui y le hablé con mi viejo, le digo, mira, me dijo esto. Fue una invitación. Y mi viejo me dice, mira, mi viejo era un tipo muy sabio, ¿viste? Un sanjuanino de esos que no hablan mucho, pero piensan mucho antes de hablar. Y me dice, mira, o te está amenazando, o te está avisando Tu futuro. que te van a hacer cagar, y te está avisando para que hagas lo que tenés que hacer, que irte a la mierda. Claro. Bueno, fuimos a hablar con Fiorito Barolà, que era cónsul de Italia. Esa misma noche fuimos a Rosario, nos atendió el cónsul italiano en Rosario, me hizo un pasaporte y con ese pasaporte salí a Italia, vía Río de Janeiro. Sí. Y me acuerdo que se llevaba un papelito con la dirección de una prima de Fiorito Barolà que vivía en el Piamonte, en un pueblito ahí cerca de Ivrea. Sí. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el pueblo. Bueno, y bueno, así que yo llegué con una valijita, llegué a Roma, ¿Y allá? conseguí una pensión y bueno, me fui a la terminal de trenes, a la estación de trenes, a ver si algún tren me llevaba ahí al Piamonte. Bueno, sí, encontré un tren, llegué creo que hasta Torino, y de Torino tomé otro tren hasta Ivrea, porque era cerca de Ivrea. Y bueno, y estuve ahí, llegué a la casa de la familia de los Barolà y conseguí un trabajo en Ivrea porque conocí un uruguayo que también estaba escapado de la dictadura uruguaya, que tenía una estación de servicio, entonces me dio laburo en la estación de servicio. Y trabajé un par de meses ahí en la estación de servicio, lavando autos, para comer en invierno, ¿viste? Claro. Nevaba. Sí. Pero bueno.
Y hasta que dije, ¿qué hago acá en Ivrea? Que no me voy a quedar acá, algo tengo que hacer. No sabías qué hacer, claro. Claro, y me tomé un tren un fin de semana que no trabajaba, me tomé un tren a Milán. Y en Milán había una oficina de Amnesty International. Sí. Amnesty, que tenía un poco el manejo de los exiliados. Entonces fui a Amnesty, ahí en Amnesty me conectaron con otros argentinos que había, ahí me reencontré con compañeros de la organización de Montonero. Y bueno, me fui a vivir a Milán. Yo creí que había aprendido a hablar italiano, pero en realidad había aprendido a hablar piamontés. En Milán no entendía nada, tuve que aprender de nuevo. Y bueno, un compañero que trabajaba en una empresa de limpieza me consiguió trabajo en esa empresa de limpieza, entonces limpiábamos edificios de noche, cuando la gente no trabajaba, entrábamos a las 8 o 9 de la noche, salíamos a las 6, 7 de la mañana, claro. Limpiábamos edificios. Y tengo entendido que de Italia a México, claro, y Brasil también. Sí, ya después reenganchado con la organización, nos fuimos a México. En Italia yo conocí una chica italiana con la que me fui a México, sí. Nos casamos en México y bueno, viví un año en México también, ya colaborando también en una revista que tenía la organización, pero mi trabajo no era de escribir, sino técnico, digamos, porque sí. Yo en Italia viví en un par de meses, 3 meses, en la casa de un italiano que era fotógrafo. Entonces me enseñó el oficio de la fotografía. Bueno, ahora eso no existe más, pero se cargaban los rollos blanco y negro, se sacaba la foto, se revelaba el rollo, se ampliaba en papel, se revelaba en cubeta. Bueno, aprendí ese oficio. Sí. Y en México me encontré con un compañero con el que había estado preso yo en Córdoba, que cuando a él lo meten preso en Córdoba era gerente de Agfa Gevaert de Córdoba. Él era belga de origen, sí. Era nacido en Bélgica. Entonces estuvo muy poco preso porque lo pidió la embajada de Bélgica, se lo llevaron. Estaba en México de gerente de Agfa Gevaert de México. Entonces me llevó a hacer un curso para aprender a manejar una máquina nueva para la industria gráfica que había sacado Agfa. Y ahí aprendí el oficio gráfico, digamos, a hacer los negativos, las planchas de negativo, sí. Con que se copian las planchas de impresión para el offset. Para la impresión del offset. Bueno, y trabajé en una empresa de publicidad con la primera máquina que vendió Agfa, la primera máquina de esas que vendió Agfa en sí. México, que se la vendió a la mejor agencia de publicidad que había en México, que se llamaba Alfonso Capetillo y Asociados, me acuerdo. Me vendió a mí como operador de la máquina. Y trabajé casi un año en esa agencia de publicidad. Fue el mejor laburo que tuve en mi vida. ¿Por? Porque tenía un laboratorio para mí, solo, con toda la cantidad de películas y de químicos que yo necesitara. Lo que quisieras. Sin límite. Entonces venía un creativo de la agencia y me decía, mira, che, me decían a mí, a todos los argentinos le dicen sí. Che a la mexicana. Me decía, mira, estoy haciendo un aviso, quiero hacer un aviso para una marca de telas y necesito un fondo así tipo arena. Bueno, entonces yo salía con un baldecito del barrio, juntaba arena, lo tiraba primero sobre una baldosa, después sobre una le sacaba la cantidad de fotos que quisiera, hasta que el tipo conseguía el efecto que quería. Bueno, un laburo. Era un juego. Claro, un juego muy creativo, muy lindo, me pagaban muy bien, nada más. Bueno, pero después de México nos vinimos a San Paulo, a Brasil. Ya eso año 80. Principio del 82. Principio del 82. Yo el 80 estuve en Italia, el 81 en México y principio del 82 ya nos fuimos a San Pablo. En San Pablo teníamos una casa donde disfrazábamos a los compañeros que entraban a la Argentina. Y yo, como conocía todo el oficio gráfico, bueno, estaba en la sección de documentación. Casa donde íbamos, pues teníamos varias, nos íbamos mudando. En el baño armaba un laboratorio. Bien. Entonces hacía los documentos que había que entrar a Argentina, los hacía en microfilm, los escondíamos en las tapas de los libros. ¿Viste?
Por lo que contás, Hugo, un poco el trabajo de la clandestinidad. Claro, un poco los oficios que fuiste teniendo en tu vida te los fuiste chocando, se te fueron presentando. Sí. Así fue. Y cuando fue la guerra de Malvinas, que estaba ahí la idea de que los montoneros que entrábamos a la Argentina, ya después de abril del 82, íbamos a ir a combatir a Malvinas. Bien. Estaba medio hablado eso. Esa era la información que teníamos nosotros. Nosotros entramos dispuestos a ir a combatir a Malvinas. Bien. Bueno, nos queda mucho por recorrer de tu vida, ya hablamos y vamos a seguir hablando. Nos queda hablar de tu libro, de lo que presentaste hace un año, para que nos cuentes un poco acerca de lo que fueron esas historias que se volvieron a presentar en público. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de actualidad también, pero antes de ir a la pausa te iba a pedir, Hugo, porque vamos a tener invitados todos los miércoles, si en esta hoja, obviamente que en el corte, me podés dejar una pregunta que le harías al próximo invitado o invitada, sin saber quién va a ser, obviamente. Es difícil, preguntarle a alguien sin saber quién es. Lo que quieras. Bueno, voy a intentar. Vamos a probar. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estamos en Foco. Esto es Panamericana y Panamericana Play. Cima Turismo, calidad operativa en viajes. Para hacer realidad tus sueños de viajar, elegí Cima Turismo. Nuestra honestidad y profesionalismo nos avala para recorrer el país y el mundo. Conocé los mejores destinos en salidas grupales y acompañadas. Cima Turismo, de Carlos Rasol. Encontranos en nuestras oficinas de Irigoyen 129 o llamanos al 03382 427504 y 1567 1133. Cima Turismo, calidad operativa en viajes. Neumáticos Valdés, solo para exigentes. Te ofrece alineación computarizada, venta de neumáticos y balanceo, tren delantero, cambio de amortiguadores y espirales. Comprar el mejor precio y con financiación hasta en 12 meses. Colocación y balanceo incluido en la compra. Agenda tu cita llamando al 03382 430925 o te esperamos en Presidente Perón 1258. Polirev, aplicación de poliuretano expandido para todo tipo de estructuras y superficies. El poliuretano expandido es un revestimiento premium con capacidad de aislación térmica, hidrófuga y acústica. Mayor resistencia a las estructuras donde se aplica. Disminuye ruidos molestos. Economiza energía dentro del hogar y neutraliza la condensación. Logre mantener ambientes secos y libres de agentes tóxicos e infecciosos. Polirev, aplicación de poliuretano expandido. Consultas al 03382 1541 8982 o Facebook Rufino Poliuretano. Este mes, 14% de descuento en toda la línea de construcción. Productos como revestimientos, griferías, sanitarios, amoblamientos de cocina y baño, entre otros. Además, con la compra de un colchón o conjunto de colchón Masomier, tenés un 20% de descuento en almohadas, sábanas, acolchados, frazadas, edredones o cubrecamas. Oportunidades exclusivas en San Miguel Center. Consultanos al WhatsApp de tu sucursal más cercana. San Miguel Center, la elección acertada. Todo Cosecha. Podés conseguir repuestos para cosechadoras, tractores, sembradoras, pulverizadoras, implementos agrícolas en general.
Amplio stock en filtros, correas, rodamientos, retenes y lubricantes. Además, ferretería, bulonería, ropa de trabajo. Realizamos mangueras hidráulicas en el acto. Todo Cosecha, Ruta 33, kilómetro 538, frente al acceso del área industrial. Comunicate con Todo Cosecha. Fijo 3382 420 998. WhatsApp 3382 6746 72. Instagram Todo Cosecha. Facebook Todo Cosecha. YPF Agro, la fertilidad de tus sembrados, la protección de tus cultivos, los canjes rentables, la genética Illinois Semillas, la energía de tu campo, el camino al mejor resultado. Energética Integral Sociedad Anónima, Rufino, Ruta Nacional 7, kilómetro 427 y medio, teléfono 03382 42 65 76 15 45 83 43. ¿Te imaginas cocinando en tu nueva Essen? Hacelo realidad. Escribí o llama hoy mismo al 3382 40 54 51. Marta Alejandra Ogni, emprendedora y demostradora oficial Essen. En Instagram y Facebook, desafío-Essen o en desafíoessen.mitiendaoficial.com.ar. Adquirí tus productos con el mejor servicio postventa, todas las formas y medios de pago. Congela el precio hoy mismo. Inicia un plan personal a tu gusto. Estamos trabajando para un Rufino diferente, donde todos seamos escuchados, fortaleciendo instituciones, estableciendo lazos con la región, acompañando a cada vecino y vecina de nuestra ciudad. Soy Fede Canoyeira, somos Club Rufino. El internet que necesitas es Cooperativo, porque tenemos un plan acorde a tus requerimientos. Desde 5 a 100 megas. Para tu casa, oficina, empresa, con servicio técnico y asistencia permanente. Cada vez somos más. Forma parte del grupo. Ya sabes, el internet que necesitas es Cooperativo. Asesorate en Cobo 349. Seguinos en Facebook, FM Panamericana 1057. 1057. Seguimos en Foco aquí en Panamericana y Panamericana Play, ya en la segunda parte y última de esta entrevista, de esta charla con Hugo Basso. Hugo, habíamos quedado en lo que fue tu etapa ya volviendo hacia el país, dedicándote definitivamente por lo que fueron las experiencias al periodismo, a la gráfica sobre todo. Sí, a la gráfica, porque cuando yo, después en el 82, cuando volvimos, bueno, terminó la guerra de Malvinas, empezó a abrirse una etapa predemocrática, digamos. Sí. Y la tarea que tenía yo era la reorganización de la juventud peronista en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, me quedé a vivir en Rosario y con un grupo de compañeros empezamos a reorganizar la juventud peronista en la provincia de Santa Fe. Y yo entré a trabajar en un diario que había en Rosario, que se llamaba el Diario Democracia, que tenía 2 ediciones, matutina y vespertina, salía 2 veces al día. Y trabajaba en fotomecánica, o sea, hacía las películas para las planchas de impresión. Ahí conocí a quien iba a ser mi esposa, a María Eugenia, que era correctora en el Democracia. Sí. Y hasta que el diario cerró. Bueno, en el interín pasaron muchas cosas, mataron a 2 compañeros que trabajaban conmigo, a Cambiaso y a Pereira Rossi, que creo que fueron los 2 últimos secuestrados y asesinados de la dictadura. Fue en el 83, en abril del 83, se cumplieron 40 años hace poco. Y bueno, conocí a María Eugenia, el diario cerró, y ya vivíamos juntos cuando se lo dio con Juan Emilio, que mi hijo mayor que falleció
Y bueno, decidimos venirnos a Rufino. Claro. Y como yo había aprendido también a hacer serigrafía, puse un taller de serigrafía con una cámara vieja de fotomecánica que conseguí, Sí. que tuve que arreglar un poco. Bueno, conseguí la cámara, con eso hacía las películas para copiar los sablones, hacía calcomanías, imprimía afiches. Los primeros afiches en colores que se hicieron acá en Rufino los imprimí yo en serigrafía. Mirá vos. Que eran para unas obras de teatro que hacían en el Candileja, que el Tonel Buero trabajaba en las obras de teatro, entonces yo le hacía los afiches en colores. Bueno, fue una linda experiencia. Y ya te viniste a Rufino. Y sí, ya nos radicamos acá en Rufino, nos vinimos con María Eugenia y Juanes, nos casamos. Y bueno, en un momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo tenía la idea de un periódico, ¿viste? Me parecía que en Rufino faltaba un periódico. No había nada, ¿no? En ese momento. Sí, estaba el Noticias, que se hacía con la linotipo, digamos, con tipos de plomo. Entonces no tenía fotos, no tenía... Gráficamente era de otra época. Claro. Y el Sembrador, que salía una vez por mes, creo, el Sembrador, que era el diario del cura, del diario de la iglesia. Y bueno, empezamos a hacer la tribuna. Y ahí empezó esa historia de la Claro, tribuna. ahí empezó la historia. Yo hacía... María Eugenia corregía, hacía algunas notas, yo hacía otras notas, escribía en una Brother, que era una máquina eléctrica que justificaba el margen derecho, hacía las tiritas de las columnas. Sí, porque en sí, esa época se hacía el original en papel, entonces se tipeaba, ahí, claro. Se escribía en columnas, se pegaban las columnas. Balá Romero trabajaba armando los originales, Sí. donde iba a ir una foto, se pegaba un papel rojo, los títulos los hacíamos, teníamos diarios de página 12, recortábamos las letras en página 12 y pegábamos y hacíamos los títulos. Muy Era un artesanal. laburo, pero muy un laburo. artesanal. Vos no tenés una idea de lo que... Qué trabajo. Claro, y yo hacía las películas en la cámara de fotomecánica, habíamos hecho un pequeño laboratorio ahí, y me iba con el rollo de película a la terminal, me tomaba el colectivo a Venado y lo imprimía en una imprenta de Venado, Sí. con el alemán Paul, Graf se llama la imprenta, todavía existe, y me volvía con los periódicos en el colectivo. Y en una época los salíamos a repartir con Juan Emilio también. Claro, hacían todo. Era como el... Claro, sí, salíamos en bicicleta y repartíamos. ¿Sabés que lo mencionás a Juan Emilio? Recién hablábamos fuera del micrófono de José, otro de tus hijos, y en el libro que en un ratito vamos a estar hablando, se lo dedicás a ello y también a tu ex mujer. Sí, Juan Emilio es el que quizás mamó lo que es esto del periodismo. Digo porque personalmente lo conocía y era también todo un referente en Rosario del periodismo. La historia de Juan Emilio, una historia especial, digamos, porque cuando yo la conocí a María Eugenia, Juan Emilio ya tenía 4 años, 5 casi. Y el papá biológico de Juan Emilio lo habían secuestrado los militares, estaba desaparecido, lo mataron. Sí. Y Juan Emilio era chiquito y un día me dice, yo te puedo decir papá, yo quiero que seas mi papá. Bueno, vamos a hablarlo con tu mamá. Claro. Bueno, así que Juan llevaba los 2 apellidos, se llamaba Juan Emilio Basso Ferecín, el apellido mío y el de su papá biológico. Mirá vos. Y aunque Juan biológicamente no era mi hijo, pero todo el mundo me decía que era de mis hijos era el que más se parecía a mí, hasta físicamente, era una cosa increíble. Claro. Y la profesión la vivió, la sintió y de hecho la Juan pudo ejecutar. Trabajaba en el diario conmigo y me ayudaba en el laboratorio de fotomecánica. Y bueno, se le metió el periodismo en la sangre. Y la militancia también. Y la militancia también, sí. Porque en Rosario era reconocido justamente por esto también. Muy reconocido por su militancia y por su capacidad de juntar gente que pensaba de distinta manera. Algo difícil en estos tiempos. Sí, tenía una habilidad única. El Juan era un tipo con una paz, ¿viste? Sí, ese ángel de la gente que puede juntar a 2 personas que piensan distinto y terminan los 3 abrazados y yendo para el mismo lado. ¿Y él era el que te decía que publiques un libro? Decía, sí, viejo, tenía que publicar un libro con las contratapas. Porque decía, pero Juan, ya lo escribí, ya se imprimió y la gente ya lo leyó.
Claro, no hay necesidad de decir. Claro. Yo me decía, no, pero lo leyó la gente que hoy tiene 50, 60 años. Los que tienen 20, 30, 40 no lo leyeron. Porque... Y bueno. Y te terminó convenciendo. Sí, sí. Y no pudo estar cuando salió el libro. Claro. Ya metiéndonos en el libro, que es Contratapas, y lo vamos a mostrar aquí en cámara también para que la gente que quiera acceder, obviamente que aquí en Rufino lo podemos conseguir. De todas estas historias, que entiendo hay algunas, de todas las que publicaste a lo largo de los 30 años, que iban justamente en la contratapa de la Tribuna del Sur. Tribuna, sí. ¿Hay una en particular que elijas que te guste, o para vos era un poco lo mismo porque en definitiva eran creaciones tuyas? Sí, eran etapas. Había etapas que yo me entusiasmaba con un tema y insistía sobre eso, profundizaba. Sí, no hay ninguna en especial. Sí, yo te digo, bueno, yo debo haber escrito entre 600 y 700 relatos. Es como escribir un libro así gordo. Sí, era para otra edición. Claro, para muchas. Sí. Entonces hicimos una selección muy, muy fina. Aparte, lamentablemente yo no digitalicé todas las contratapas. Entonces hay muchas que están en papel. Hay muchas de las que yo no me acuerdo que escribí. Claro. Y revisando me encontré con contratapas que yo no me acordaba que las había escrito. Seguramente hay muchas que hoy no me acuerdo que las he escrito y están ahí en el archivo en papel, que están en la casa de mi vieja en un armario, ¿viste? Imagínate que son 1000 y pico de ejemplares. Sí. Y sí, algunas tuvieron más repercusión por lo que significaba. Claro, lo de las puertas del infierno, en la época de la inundación, lo del río subterráneo. Sí. A mí me interesó la de... Bueno, me interesaron todas, pero de las que pude leer, en particular la de la cancha de Matienzo, de los cascarudos, de los... Bueno, pero eso es verdad, eso no... No, pero está muy bien contado, eso es a lo que me refiero. Sí, pero eso es cierto, es cierto. Y también te quería consultar, porque aquí en este libro, si bien está claro que cada una de las historias las redactaste vos, las pensaste y las llevaste a lo que es el semanario, a lo que era el semanario. Sí, hay algunas cosas que son inventos míos y que la gente cree que son ciertas. Claro. Y hay otras cosas que son ciertas y que la gente cree que son inventos míos. Pero se hace una confusión. ¿Sabés qué? Quería destacar esto, que continuamente como que marcás que es una construcción colectiva. Como que la gente también te ayudó en la creación de cada una de las historias. Porque también mencionás muchos personalidades y personajes de Rufino. Sí, y porque... Claro, la gente ya me tenía identificado como contador de historias, ¿viste? Entonces, muchos lugares donde yo iba me decía, vení, tengo algo para la contratapa. Y me contaba alguna historia. Claro. Y a veces no podía yo construir un relato alrededor de lo que me contaba, pero otras veces sí, la mayoría de las veces sí. ¿Sabes qué? No quiero pecar de autorreferencial, pero te lo decía anteriormente, que esta que mencionabas, Las puertas del infierno, me pasó que yo la sabía y era muy niño y no había leído... Claro, el semanario. Y me llegó como leyenda, obviamente. Y uno lee nuevamente esa historia y más allá de estar muy bien contada, atrae. Es algo que automáticamente te lleva. Porque la historia está muy bien desarrollada también. Esto de que una en la plaza, la otra en la iglesia, la historia de la iglesia es fantástica. Bueno, pero esa es cierta. Claro. El relato que da origen a toda la saga esa de Las puertas del infierno es verdadero. Cuando muere una persona en Rufino, se socava y cuando van sacando el féretro de la iglesia, se hunde el piso de la iglesia y se cae el féretro adentro con un par de monjas del convento de Castellano que llevaban el jonca. Cosa horrorosa. Sí. Aparte es cierto que en el colegio de hermanas rezaban, hacían misas especiales, claro. Que quedó ahí la cuestión, ¿viste? Está bien, era un pozo de cal, pero qué sé yo, ¿viste? Queda eso. Claro, queda dando vuelta. Claro, bueno, eso es lo que dio origen a... Y como taparon eso con cemento, el diablo hizo la otra puerta ahí donde está el monolito del Instituto Geográfico ahí enfrente. Bueno, esa fue la historia. Después yo descubrí por cosas que me contaban algunos que
había sido uno que había sido guardián de la plaza tenía un guardián, una persona que la cuidaba. Era uno de los brujos más famosos de Rufino. Pero brujo en serio, ¿viste? De eso que de hacer un laburo a un tipo y olvídate. Bueno, se fueron atando cosas, se fue armando toda esa historia y de repente me empezaron a pasar cosas raras a mí, ¿viste? Como que venían algunos pastores, claro. Cuando empezó a circular esta cuestión, que la gente empezó a comentarla, a leerla y qué sé yo, empezó a ver como esa rivalidad que había entre la iglesia católica y las iglesias cristianas, los cultos cristianos. Sí. Entonces algunos pastores evangélicos me decían, vos tenés razón. Claro. Vos tenés razón, en la iglesia está el diablo. Claro. Y empezó a venir menos gente a misa. ¿Culpa de usted? Culpa mía. Entonces, un intendente que había, el cura habló con el intendente y le dijo, mirá, habla con este tipo, que se deje de escribir, que vos lo conocés, porque era amigo mío el intendente. Bueno, si ¿decimos el nombre o no? El Gustavo. El cura había hablado con él para que él me diga a mí, che, deja de escribir esas cosas. Porque faltan feligreses. Porque la gente no va a la iglesia. Y por otro lado, una vez vino una señora con un péndulo. Y me pidió que si podía entrar a mi casa y recorrió todas las habitaciones con el péndulo para librarme del demonio, porque yo le estaba batiendo el lugar donde estaba el demonio. Claro. Viste, una vez y cayó otro que era brujo, cayó en mi casa también, con una piedra negra me trajo. Me dice, vos estás diciendo la verdad. Bueno, me decía eso, ¿no? Porque yo tengo un paciente, me decía, yo tengo un paciente que estaba en la iglesia rezando y pasó una sombra negra y él se quedó duro, no se pudo mover, como por 15 minutos se quedó paralizado. Claro. Y me dice, yo te traigo esto porque esto te va a proteger. Y me dejó una piedra negra. Y yo decía, no hace falta, llévatela. No, yo te la digo que cuando se fue la revolvió por arriba del tapial, la piedra negra que está en alguno de los jardines de los vecinos. Pero me pasaban esas cosas raras, ¿viste? ¿Esa quizás fue la historia que más repercusión tuvo? ¿O hubo otras que también impactaron como? Y hubo otras que sí, porque en la época de las inundaciones, por allá por el 99, 98, 99, que hubo una gran inundación en Rufino, que Rufino quedó rodeado de agua, era como una isla Rufino. La de la Picasa. Claro, y yo escribía muchas historias sobre eso, ¿viste? Sí. Porque daba, Rufino era el tema, aparte, claro. Claro, aparte Rufino tenía una costanera donde la gente iba a ver el agua, sí. ¿Viste? Los chicos pescando, era una cosa, un espectáculo era Rufino en ese momento. Y yo encontré por ahí, yo tenía una colección de unos periódicos, El Imparcial se llamaban los periódicos, y encontré un artículo del año 1930, donde ese artículo contaba la historia de cuando se hizo el ferrocarril acá en Rufino. Sí. Y contaba que un ingeniero que habían mandado los ingleses que iban a hacer el ferrocarril, lo mandaron a hacer prospecciones de agua. Porque como las máquinas eran a vapor, ellos necesitaban que donde se hacían las estaciones hubiera agua. No tan profunda, y agua buena, que es fácil de sacar. Y el tipo cuenta ese artículo que el tipo les dice que sí, que en Rufino hay agua, que él había hecho una prospección y que a no sé cuántos metros de profundidad, mucho, no sé, te diría 200, 300 metros de profundidad, había encontrado sedimentos de un lago subterráneo. Ese es el informe que había hecho el tipo a los ingleses. Y eso es lo que publicaba este periódico El Imparcial. Y a mí a partir de eso se me ocurrió hacer una historia donde el tipo, además de ese informe, agrega que él calculaba que en unos 70 años más o menos, ese lago subterráneo iba a salir a la superficie y iba a inundar todo lo que estuviera arriba. Entonces le aconsejaba a los ingleses que no hicieran la estación en Rufino. Sí. Porque eso se iba a inundar a fines del siglo. O sea, en la época en que... Actual. Claro, que yo estaba escribiendo esto. Y... Bueno, en la historia que yo hago, los ingleses le contestan al tipo, mire, esto que usted nos dice, manténgalo en secreto, porque ya hemos comprado las tierras donde vamos a hacer los ferrocarriles, ya tenemos un arreglo con gente que va a lotear los terrenos, así que manténgalo en secreto, y además nosotros le regalamos un viaje a Inglaterra.
Bueno, la historia termina que el tipo va a Inglaterra Sí. y no vuelve nunca más. No se sabe qué pasó con el tipo. Claro. Bueno, eso es lo que yo escribí. En ese momento, Minetti, que tenía el molino acá en Rufino, le estaba por vender el molino a Cargill. Sí. Eran 20 millones de dólares, creo, en ese momento. 20 millones de dólares. Bueno, un día me llama el gerente de Minetti acá, un flaco de bigote que yo lo conocía, no era amigo, pero lo conocía. Lo veía. Y me dice el tipo, ¿qué escribiste vos en la contratapa de la tribuna? Nada, un cuento, una fantasía. Y le Historia, expliqué lo que te conté Sí, a sí, vos. sí, sí. Oh, me dice, se lo mandaron a la sede de Cargill. Un tipo de acá, me reservo el nombre, Sí. se lo mandó a la sede de Cargill en Estados Unidos y suspendieron la operación. Porque los Nah, tipos de Cargill decían, claro, ¿cómo vamos a gastar 20 millones de dólares? Vamos a Claro. comprar un molino que se inunda Se en va a venir cualquier abajo. momento. Aparte, mira, está todo lleno de agua ahí. Claro. Bueno, tuve que mandarle, yo escribí una especie de explicación de que era una ficción. Claro, y qué no, sé mira, es yo. una ficción, una leyenda. Claro, se lo mandó a los gringos allá de Cargill en Estados Unidos Y tema solucionado. reanudaron la operación. Sí. Pero Menos fíjate, mal. claro, fíjate vos. Claro, claro. cómo- Todas las historias fueron ganando notoriedad. A ver, hablamos de La Puerta del Infierno, esta que explicabas recién. La del río subterráneo también. ¿no? Esa Río muy subterráneo. conocida. Pero todo surge de pasar tiempo con ganas de escribir, pensando y dedicándole horas a la creación, ¿no? Sí, porque yo, viste que hay gente que se inspira y escribe y de repente le viene la inspiración. No, yo la tenía que laburar. Trabajarlo. Yo siempre digo, yo no soy un escritor. Yo no soy escritor, soy un contador de cosas. Y necesito horas culo para... Claro, sentarte y ¿viste? ponerte. No es que me inspiro y taca, me Y sale un libro, me sale un relato. No, lo tengo que laburar, ¿viste? Y darle vuelta y buscar la manera. Es un lindo trabajo. ¿Tenía razón, Juane, cuando te insistía por el libro? Ahora, Sí, tenía contándolo, razón. Sí, tenía razón. había que hacerlo, ¿no? Sí, había que hacerlo. Y por lo que decís, da para un par de ediciones más, ¿no? Sí, pero hay que Basta. laburar un montón, porque Sí. tengo que empezar a buscar los relatos, seleccionarlos, corregirlos, porque además tenían muchos errores. Claro, Como esto- están escritos ahí, al filo de Sí. tener que hacer la copia. entrega, claro. Claro, entonces errores de puntuación, no cosas gruesas, ¿viste? Pero que para publicarlo en un libro hay que pegarle una corregida. De la edición Verde Llanura, de aquí de Rufino también. Claro. De Flor Lafón de Flor y Lafón compañía, ¿no? y Sergio Iriarte, Sí, que fueron los que me hicieron la propuesta de editaron este libro. de editar el libro. Con todas estas historias, bueno, Contratapa de Hugo Basso, recién lo decíamos, lo recomendamos porque tiene todas historias de la ciudad, con la inventiva de Hugo, me parece que te encontrás un poco leyéndolo también con tu vida y con la forma de contar las cosas. Sí. Yo creo que un poco de eso hay aquí también, ¿no? Sí, más allá que me he dado cuenta que he ido cambiando, uno va cambiando la manera de escribir, ¿viste? Yo al principio era muy borgiano, si querés. Claro. Con el tiempo, y me parece que el ejercicio del periodismo también te lleva a eso, va siendo un poco más contundente, ¿viste? Ahorrando adjetivos, yendo más al hueso. Bien, ya vamos terminando nuestro primer programa de Enfoco. Aquí veo que Hugo me dejó la pregunta para el próximo invitado o invitada, no sabemos todavía. Se la vamos a dar para que la pueda contestar y así todos los miércoles desde las 20 vamos a estar con este programa para poder profundizar y para poder hablar. Por último, Hugo, ¿te podés definir con pocas palabras? ¿Sos un hombre de Rufino y qué más? No sé, yo creo que soy me gusta investigar el mundo, me gusta averiguar, me gusta saber, me gusta entender. Con eso cerramos, me parece Me que... ha traído problemas en mi vida. ¿Sí? Sí. Está muy bien. Se definió Hugo Basso. Esto fue Enfoco. Todos los miércoles nos vamos a reencontrar con un invitado o una invitada para poder hablar, para dedicarle tiempo a la charla. Esta fue la primera edición. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles desde las 20. Gracias, Hugo. No, gracias a vos, Juanpa.